Buenos días para todos. Les pedimos el favor que vayan tomando asiento para comenzar esta eh, charla y diálogo que tendremos con el ex embajador de Colombia en China, el doctor Luis Diego Monsalve Hoyos, agradeciéndole mucho al doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, nuestro decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Este es un ciclo también de invitados que tenemos por los 90 años de la universidad y de la Facultad de Derecho, y donde confluimos dos programas muy importantes, muchos programas: la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas, Negocios Internacionales, Economía, Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Sociales, a quienes también les agradecemos mucho, a la profesora Luz Dari que nos acompaña, a los estudiantes de intercambio de Alemania, que también nos acompañan, unos muy buenos días, de China también, que nos acompañan en este intercambio. Entonces, agradecerles mucho a ustedes y a los queridos profesores que nos acompañan. Antes de comenzar con la lectura de la hoja de vida del doctor Luis Diego Monsalve, le daremos paso a dos saludos muy importantes. Uno del señor decano para la apertura de esta charla, el doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, y luego de nuestra nueva directora de la Facultad de Ciencias Políticas, la doctora Sara González Martel. Doctor Jaime Arrula, muchas gracias. Gracias, profesor Olmer. Un saludo muy cordial a todos. Tenemos hoy el gusto de presentar al doctor Luis Diego Monsalve, egresado de esta escuela. Que graduado en la Facultad de Derecho, nuestro profesor de Hacienda Pública por muchos años, y esperamos que nuevamente retome la cátedra, doctor Luis Diego. Luis Diego Monsalve es un egresado ilustre para esta facultad, un hombre muy versátil, ha incursionado en la política, fue concejal de la ciudad de Medellín muy joven, de escasos 20 y algo de años, ya era concejal de Medellín, empresario muy conocido. En Invías estuvimos en el gobierno del doctor Pastrana, ya también participó el doctor Luis Diego, y su último cargo público que lo ha llevado seguramente a estas reflexiones fue embajador de nuestra república ante el gobierno popular de la China. Tuvo esa gran experiencia con un avatar muy fuerte porque le tocó nada menos que el COVID en La Mata, donde nació, allá en la China, y le tocó a Luis Diego tomar, porque estaba en Madrid cuando se cerró la China, y tenías que tomar la decisión si venir a Colombia o irse nuevamente a su puesto en la China, y tomó una decisión muy responsable con el país, muy responsable con él, que fue que se volvió a la China, ¿no? A la plena, y nos ayudó pues a traer a todos los colombianos que estaban allá encerrados. Yo creo que fue una gran experiencia y, pero lo más importante fue toda esa experiencia comercial con con ese gran país multifacético que es la China. Entonces, doctor Luis Diego, le damos las gracias por acompañarnos, por colaborar con esta escuela, transmitir sus conocimientos y, por supuesto, esta es y seguirá siendo su casa. Damos paso a las palabras de salud de la doctora Sara González. Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes. Doctor, decano, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este espacio. Y bueno, queremos pues darle la bienvenida al doctor Luis Diego Monsalve a esta que es su casa de estudio, sin lugar a dudas, de formación humana y de conocimientos jurídicos, políticos y de historia. Para la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas es un honor contar con su presencia y en especial a partir de su perspectiva profesional como abogado y en especial como ex embajador de Colombia en la República Popular de China. Es un momento clave en la relación en materia exterior de ambos países
que iniciaron sus relaciones diplomáticas en 1980, hace 64 años, hace 46 años, en un contexto de plena Guerra Fría, posguerra fría y auge del aceleramiento del crecimiento del intercambio comercial y cultural entre ambos países, incluido recientemente el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, que se ha extendido por un centenar de países para rescatar una figura de relación comercial, no necesariamente dependiente de China, pero sí con una consecuencia evidente, y es que busca alejar la dependencia de los Estados Unidos. En escenarios tan evidentes como en más de 10 países africanos, esto técnicamente se llama poder blando, aquel que lleve a otros estados que se comporten como la potencia quiere sin necesidad recurrir a la fuerza. Es indiscutible que pueden haber diferencias frente a las formas de gobierno, los negocios, el comercio, y sin dudarlo, es una relación con una potencia que en los últimos 46 años ha impulsado una diplomacia cultural con base en una proyección a largo plazo, con disciplina y con una fuerte convicción que puedan o que estos puedan compartir una cultura milenaria y también conocimientos culturales, lingüísticos, entre otros. Nos ponen además en serios aprietos a los muchos colombianos que carecemos de rigor tal, disciplina de ese mismo nivel. No es imposible conseguirlo, pero creo que debemos y podemos convencernos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo y de lograrlo. Nuestros estudiantes de ciencias políticas y de derechos son apasionados por los diálogos de alto nivel cultural, político, antropológico, de comprensión de la diferencia y de los intereses que una potencia defiende por encima de las diferencias políticas entre otros estados. La República Popular de China no es solo comercio, sería un reduccionismo absurdo. Es un actor clave del orden internacional, de la economía mundial, del comercio y de la diplomacia cultural. Por ello, Colombia se ha acercado con sus presidentes en visitas oficiales desde 1994 hasta 2025 para discutir temas de agenda bilateral, en muchos casos la cooperación para asuntos referidos de la minería, el carbón, el hierro, energías limpias, construcción de ferrocarriles y puertos como el de Chancay en Perú, uno de los que más competirán con el puerto en Urabá. La posición geopolítica de Colombia hacia el mar es fundamental para el comercio de bienes y servicios de China y la importación que ingresa a nuestro país, aún teniendo una balanza comercial deficitaria por el poder de producción a gran escala y bajo costo. Lleva a muchos empresarios a perseguir la adquisición de bienes de tecnología, manufactura, entre otros, para generar negocios productivos en nuestro país. Es un socio que actúa directamente en la construcción del metro del distrito de Bogotá. Ha tenido participación directa también en Buriticá y varios tramos de trazados de vías férreas. Y eso lo ha convertido en socio comercial para suplir dependencia económica con Estados Unidos y la Unión Europea. No quiere decir esto que sea simétrica esta cooperación. Nunca con otra potencia será simétrica, pero pese a ello se puede cooperar en asuntos de interés nacional para ambas naciones. Quisiera finalizar diciéndole a ustedes, a todos nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho, que las relaciones internacionales van a ser clave y aún son claves de una u otra forma en la búsqueda de la maximización de nuestro interés nacional, y muchas veces de una u otra manera no nos damos cuenta y probablemente pueda caer en alguna imprecisión. Por tanto, les pido de una u otra manera que me excusen de que las relaciones exteriores extremadamente ideologizadas llevan a rupturas económicas e incluso diplomáticas. Y por ello entra al juego el pragmatismo político como un acercamiento desprevenido, aprendiendo y desaprendiendo, ¿por qué no? Pero también calculando sin ingenuidad la importancia de nuestro interés nacional. Esta conferencia y este diálogo nos ayuda a elevar nuestra capacidad de comprensión con un país que muy poco sabemos, pero que de una u otra manera nos inquieta.
queremos conocer su misticismo, su forma de mirar el mundo, a veces indescifrable en una oportunidad para conocer y aprender. Gracias a usted, ex embajador doctor Luis Diego Monsalve, por volver a su casa, compartir todos los apartados más importantes de su libro desde otra óptica y que a veces de una u otra manera no comprendemos. Esta será entonces, muchachos, una cátedra de relaciones exteriores, geopolítica, política exterior colombiana y diplomacia cultural que disfrutaremos mucho. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias por la intervención, al señor decano y a la directora de la Facultad de Ciencia Política. Le damos la palabra a nuestro invitado. El nuevo orden internacional, político internacional, China como jugador clave hoy en las relaciones internacionales. Doctor Luis Diego Monsalve, tiene usted la palabra. Bien, pues. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la facultad, a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Como decía el doctor Jaime, como mencionaba antes, pues yo soy egresado de acá hace muchos años, eh, y luego durante cierto tiempo también fui profesor en la Facultad de Derecho, dando mi clase de Hacienda Pública. Y pues he tenido un recorrido en la vida en donde he pasado por varios campos, tanto público como privado, y por circunstancias del destino, por allá hace unos 10 años, bueno, poco más, conocí en su momento al que era en su momento senador, recién llegado de Estados Unidos, Iván Duque, y luego candidato a la presidencia. Me acerqué y lo conocí y éramos y somos buenos amigos en el momento. Lo acompañé en muchos de sus temas de campaña y terminó siendo presidente. Y luego de ser elegido, pues me invitó en un reto muy interesante que yo no lo esperaba porque yo no pretendía en ese momento ser funcionario público, pero me propuso ser su embajador en China. Entonces, bueno, antes de contarle un poquito tanto la historia de la llegada a China como lo que veo yo en China y lo interesante que puede ser China para Colombia y para el mundo, quiero dar un marco de referencia, quiero darles hacerles una propuesta. Yo voy a hablar 25 minutos de algunos temas generales, pero quiero que sea más que todo un diálogo. Me gustaría mucho que de parte de ustedes, y aquí también en la mesa, si tienen temas, preguntas, con mucho gusto la conversamos. Creo que esa conversación y de las inquietudes que ustedes tengan pueden salir muchas más cosas interesantes que simplemente yo echarles aquí un cuento largo. Entonces, eso vamos a hacer. Voy a hablarles 20 minutos, algo así, de la experiencia, de lo que llevo en China, y a partir de ahí, repito, vamos a hacer un diálogo muy abierto. Empiezo por contarles, como mencionan ahora, que el año pasado decidí, después de haber vuelto hace 2 años, casi 3 años larguitos, decidí escribir un libro sobre mi experiencia en China y sobre lo que yo veía de China con Colombia y con el mundo. Y ese libro salió muy de las conversaciones desde que llegué con mucha gente que me dijeron, pues porque me empezaron a invitar a eventos y a charlas, a ver qué estaba pasando entre Colombia y China, qué había pasado en la experiencia cuando vimos el COVID. Y mucha gente me empezó a decir, oiga, usted tiene tantas historias, quería escribir un libro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo estuve pensando. Procrastiné, como dice el término hoy que se usa mucho, procrastiné como un año y medio hasta que a finales del 23, primero del 24, dije, no, ahora sí, o es ahora o es nunca. Entonces, ahí me tomé las notas que tenía de mi paso por China, de las conversaciones que había tenido con mucha gente, recapitulé muchos temas con parte del equipo con el que trabajé y pues me puse a escribir el libro que salió el año pasado. Ahora pues me recuerdan al final que traje unos para rifarles. Aquí no les voy a vender, no rifarles unos libros para algunos de ustedes para que lo tengan y lo lean. Bueno, primer punto, China. China es un país que genera muchas inquietudes y que en Colombia se conoce muy poco. Si en Latinoamérica otros países tienen una relación mucho más estable, permanente, profunda, económica principalmente, e inclusive cultural con China, Colombia es tal vez de los países en Latinoamérica que menos conoce China y menos relaciones tiene con China. Primero, hay comunidades chinas que se establecieron en países como el Perú, como Panamá, como otros países. Aquí en Colombia realmente hay muy poca, prácticamente
ninguna. Pues hay alguna presencia en Bogotá, en otras partes. ¿Cómo? Sí, algunas zonas. Y a raíz de proyectos y cosas que han pasado en los últimos años, ya uno empieza a ver más presencia china porque hay intereses económicos en muchos sectores. Pero digamos que hasta hace no muchos años, China para Colombia era un país lejano, desconocido y con poca referencia. Y uno se encontraba que la gente, yo me encuentro mucha gente para darles un ejemplo, me dicen, a ver, China, no, el país donde, claro, producen de todo, porque hoy en día vemos en los anaqueles y en los almacenes cantidad de productos chinos, entonces la imagen que tiene mucha gente es China, no, productos baratos, ¿por qué? Porque tienen mano de obra barata y porque tienen gente que la pagan muy bajito. Cuando me dicen eso, yo les digo, vea, primer error, ustedes están hablando de la China de hace 20, 30 años, la China es una cosa muy distinta. Eh, Les voy a hacer un bosquejo, primero contarles brevemente de ese paso personal, lo que me tocó vivir, y luego un poco de lo que yo veo en China hoy en día, en Colombia y en el mundo. Entonces, me invitó el presidente Duque por allá en el año 2018. Yo, que venía siendo mucho más empresario que realmente involucrado en la parte política y no con experiencia en relaciones exteriores, le dije, presidente, ¿usted por qué cree que yo debo ir? Me dijo, no, porque primero es una persona que yo conozco cercana y que usted tiene, lo que sí tengo es experiencia en comercio exterior, por los negocios en los que estoy y porque viajo por el mundo, pues digamos, la parte más de comercio exterior. Me dijo, yo quiero que vaya alguien con ese conocimiento a tratar de abrir mercado para los productos colombianos que hoy se venden muy poco en China y también a que establezcamos unas relaciones más profundas, económicas principalmente con China, de manera que vengan empresas chinas a invertir en Colombia. Y además de eso, pues a que establezcamos unas relaciones más cercanas, sin perder de vista que Colombia es muy amigo de Estados Unidos, que Estados Unidos es su principal aliado y que por lo tanto hay que tener cuidado también hasta dónde llegamos. Entonces yo le dije, bueno, presidente, listo, me le apunto, hagámosle pues, bueno, le acepto la proposición, la propuesta, me voy para China. Yo me fui a principios de 2019. Una cosa que me habían dicho mucho anteriores embajadores es, dígale al presidente que vaya rápido, que haga una visita de Estado rápido. Para cuando uno va a un país como embajador, es muy importante que su presidente visite a ese país porque eso hace que el gobierno del otro país le ponga atención, eleve el nivel de atención, le abre puertas a conocer ministerios, empresas, le permite hacer reuniones mucho más de alto nivel. Entonces, el presidente Duque en ese momento me dijo, no, yo le dije, listo, le acepto, pero hagamos un compromiso. Venga y hagamos una visita rápido. Venga, visíteme rápido, por lo menos en el siguiente semestre, para poder profundizar los temas que tenemos que desarrollar. Y él me aceptó y efectivamente por allá en julio, agosto del 2019, antes del COVID, hubo una visita muy buena. Él viajó con una cantidad de empresarios, con algunos ministros, pero sobre todo con un equipo de empresarios y de dirigentes gremiales muy grande. Fue una visita muy interesante y ahí ahora me recordaba, y creo que tú lo mencionaste, el doctor Jaime, que yo digo que de ahí, y además de una visita que hizo en su momento el alcalde de Bogotá, Peñalosa, a China, salió más que la propuesta del empuje para que empresas chinas participaran en la licitación del proyecto del Metro de Bogotá. Entonces, digamos que después de esa visita, a los pocos meses se cerró la licitación y para alegría nuestra en la embajada, porque obviamente cuando uno lo mandan a un país, pues uno busca que empresas de ese país participen y hagan proyecto en Colombia, pues para alegría nuestra en la embajada, esta empresa, China Harbor, se ganó el proyecto del Metro de Bogotá, que hoy, como ustedes saben, va en un 65-70% de construcción en la ciudad de Bogotá. Entonces, fue una visita, digamos, muy productiva, empezaron a llegar nuevos productos a China que no llegaban, el aguacate colombiano se le abrió la oportunidad de entrar a China, bueno, muchas más cosas. Ese primer año, para contarles, ese primer año, desde que fui, un poquito menos del primer año, desde principios de 2019 hasta final de ese año, fue un año activo comercialmente, de visitas, visitas de muchos empresarios, visitas políticas, mucho acercamiento. Fue realmente de mucho dinamismo y yo más o menos pensaba que así iba a ser los siguientes 3 años. Dije, bueno, esto me parece súper entretenido. Una de las cosas que yo me propuse sí fue, además de conocer, pues, digamos, las autoridades gubernamentales centrales. China es un país de 1.400 millones de habitantes con 32 provincias. Algunas provincias tienen más de 100 millones de habitantes, son como si fueran un país.
Dije, bueno, yo voy a tratar de visitar lo máximo posible las provincias, conocer cómo funcionan, qué pasa, y recorrí mucho. Luego llegó de pronto, y ahí sí es parte de la historia un poquito más dramática, entre diciembre y enero del 2010, del 2019, empezó a hacer un ruido en China. Un ruido. China es un país, hay que entenderlo, económicamente capitalista hoy en día, pero políticamente muy monolíticamente manejado por el Partido Comunista Chino. O sea, es una especie de autocracia donde el Partido Comunista Chino, que es una agrupación muy grande, pues maneja y dirige al país. En China se hace lo que diga el Partido Comunista Chino, para ser así de claros. Entonces, se controló mucho la información, pero empezaron a salir rumores que algo estaba pasando en una ciudad que se llamaba Wuhan. Ustedes, de pronto, muchos de ustedes estaban muy jovencitos, pero seguramente a todos les tocó encierro, con seguridad, si se acuerdan. Entonces, en Wuhan y en una provincia, que es la provincia que está alrededor, Wuhan es la capital, una provincia de 55 millones de habitantes, tamaño de un país, coincidió justo con el Año Nuevo Chino. Ustedes han oído hablar del no, que acaba de pasar. O sea, en este año fue la semana pasada. El Año Nuevo Chino es diferente al nuestro. El Año Nuevo Chino va con la luna, entonces se mueve todos los años se mueve 1, 2, 3 semanas, entre final de enero, principios de febrero, mitad de febrero. Entonces, ese año era del 2000, de enero del 2019, yo creo que está, sí, cambiémoslo de pronto por este. Entonces, el Año Nuevo Chino era justo, y es un año donde creo que aquí me tiene que levantar la mano porque no la veo, la persona que está aquí de China. ¿Dónde está Emma? Hola, ¿cómo estás? Ni hao. Eh, entonces, el Año Nuevo Chino es la principal celebración en China donde el país se cierra completamente. Y la gente va a visitar a sus familias, sale de vacaciones, pero es una reunión, es un evento muy familiar. La gente se reúne en familia y el país se paraliza completamente. Inclusive para los que hacen comercio con China saben que esas semanas están prácticamente paradas. Y uno tiene vacaciones, pues unas vacaciones. Entonces yo, por casualidad, pues me fui una semana de ese Año Nuevo Chino, estaba en China. Todavía había rumores, pero muy suaves, de que era una cosa que estaba pasando, pero no era nada grave. Y yo me fui para España a visitar unos parientes y estando en España, ¡prum!, reventó de pronto el tema de... Y reventó porque cerraron completamente toda esta provincia, completamente cerrada. En ese momento había un grupo como 16, 18 estudiantes colombianos estudiando en esta provincia y con familia algunos, etcétera. Y el mundo empezó a decir, hay que sacar a la gente de los otros países de esta provincia. Estados Unidos empezó a mandar aviones, los europeos empezaron a mandar aviones, bueno, todo el mundo. De pronto no recuerdan, o algunos recuerdan que empezó a hacer el ruido y los estudiantes colombianos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces nosotros, pues yo me regresé rápidamente, como decía Jaime ahora, me regresé, estando en España, y dije, no, me tengo que volver porque es mi trabajo, tengo que estar allá. Así los aviones estén llenos saliendo y cero entrando, pues es mi trabajo. Entonces volví y lo primero que nos tocó fue organizar toda la operación logística para sacar a esos estudiantes. Pensamos que por tierra cerraron todo, pensamos que con otros aviones de otra gente tampoco había cupos. Finalmente el presidente Duque dijo, no, no hay nada que hacer, hay que mandar un avión. Entonces se mandó el avión, el Júpiter de Colombia a recogerlos. Bueno, fue una cosa bien dramática porque todo el mundo estaba cerrado a que aviones que entraban de China no podían pasar por esos espacios aéreos. Entonces, pero al final se lograron sacar. Y estando allá, cuando nos dimos cuenta que la cosa era mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente, yo recuerdo, había un ministro, que es el ministro Ruiz, Fernando Ruiz, el de salud, que yo empecé a hablar con él y a contarle, oiga, esto aquí está delicado, esto se va a regar por todo el mundo, preparémonos en Colombia. Mucha gente creía que no, mucha gente, no, eso se va a quedar allá en Asia, eso va a pasar. Y cuando empezó a llegar a Europa, tal vez ustedes recuerdan que en Italia, por ejemplo, fue gravísimo, y en España, y en Francia, y bueno, yo le dije, bueno, faltan días para que llegue a Latinoamérica. Eso en cualquier momento llega porque está regando por el mundo. Efectivamente llegó, Colombia se tuvo que cerrar. Bueno, ustedes lo vieron aquí en sus familias, en sus casas, en sus encierros. Y en ese momento, pues el presidente, el ministro dijeron, bueno, usted está allá y allá nació, denos toda la información posible de qué está pasando. Entonces nos tocó pues recoger información, mandarla, compartirla. Y luego empezaron a hablar de que los países que estaban teniendo esta crisis necesitaban muchos productos, mascarillas, pruebas,
equipos para las UCIs. ¿Se acuerdan de los famosos respiradores? Desafortunadamente triste, pero los respiradores que había que poner a la gente cuando se estaba ahogando y todo esto, pues un país industrial como China era el lugar donde había que conseguirlo. Entonces, a nosotros nos tocó convertirnos en una sede diplomática a una sede logística, más o menos a comprar cosas, a ayudar a comprar cosas, a recoger cosas. Bueno, pasó mucho tiempo en ese proceso. Prácticamente nosotros teníamos, como no había visitas, las oficinas y la sala de toda la embajada era llena de cajas. Eso fue, no hacíamos sino recibir cajas, despachar cajas. Y hubo un momento muy crítico que fue la negociación de vacunas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la famosa la vacuna china que llegó aquí a Colombia o no? Sinovac, exactamente. Sinovac. Entonces, Sinovac, había varias empresas chinas que estaban fabricando vacunas. Nosotros nos fuimos a visitarlas, pues mi equipo y yo, y en forma remota con el ministerio, y logramos conversar con algunas de ellas y finalmente logramos llegar a un acuerdo con Sinovac. Sinovac que hoy está montando una planta en alianza con la alcaldía de Bogotá, en Bogotá. Entonces, Sinovac, pues logramos ponernos de acuerdo y empezar a despachar vacunas a principios de 2020. Esto suena muy pues fácil, pero hay parte de la historia que cuento en el libro es todas las dificultades que tuvimos, que había otros países adelante, que al presidente la presión, en Colombia la presión para que llegaran las vacunas era impresionante. ¿Te acuerdas, Jaime, que la gente decía, no, no van a llegar, que no, que esto nos va a demorar 3 años? Al final yo creo que fue en ese tema específico fue una gestión muy eficiente y el ministro Ruiz, que era un hombre muy conocedor, hizo una labor muy importante. Yo quedé gran amigo de él y durante un año hablábamos casi diario pues todo este proceso. Bueno, fue una aventura realmente difícil, interesante, compleja, pero digamos la satisfacción es saber que se pudo salvar muchas vidas pues cuando ya empezaron a llegar las vacunas. Bueno, esta fue pues una historia muy breve y luego de eso ya el país, China, siguió cerrado durante un tiempo más, pero parte de la ejecución también comercial fue que muchas empresas chinas empezaron a ver con interés a Colombia. Por ejemplo, la mina de Buriticá. Hay una empresa que se llama Sijin, que es de China, y cuando ellos iban a invertir en esa mina, pues a la gente aquí en Colombia que no tenía ni idea quién era esta compañía, me pidieron algunos amigos conocidos, oiga, ¿por qué no averiguo por ellos? Entonces yo los busqué, me invitaron a su provincia, que es una provincia que se llama Fujian, en el sur, cerca de Cantón, de Guangdong, y los visité y vi pues que hoy en día es como la tercera empresa minera más grande del mundo en oro y en otros minerales. Y bueno, llegaron a invertir a Colombia. Luego en Bogotá se está montando un tren suburbano, el Regiotran de Occidente, que también se le ganó a una empresa china. Aquí en Medellín, pues el tren de la 80 lo están haciendo parcialmente una empresa china también. Mejor dicho, si digamos hace 10 años en Colombia la presencia china en inversión en proyectos era casi mínima, hoy hay una inversión muy importante china, sobre todo en infraestructura. Creo que es un país con el que hay que contar, es un país muy importante, es la segunda economía del mundo. Ahora les hablo un poquito de China, para que luego entremos en el diálogo. Les decía, Colombia es relativamente nuevo en su cercanía con China. Colombia estableció relaciones en el año 80. El primer embajador fue Julio Mario Santo Domingo. Jaime fue el primer embajador que tuvo Colombia. Él estuvo allá un par de años y le tocó abrir la sede. Y las relaciones han sido cordiales desde ese momento, más no profundas, para ser sinceros. No ha sido más bien superficiales, mientras que el resto de Latinoamérica, muchos países tienen relaciones mucho más profundas y económicas mucho más. Colombia ha sido más bien orientado principalmente a su comercio, relaciones con Estados Unidos y con Europa. China, una breve historia de la República Popular China actual. China, pues, es un país milenario. Si ustedes leen historia de China, hay dinastías que vienen desde hace casi 4.000 años. Es un país que, si uno dijera que en Occidente hubiera un país similar a China, tendría que existir hoy todavía el Imperio Romano, Jaime, para que uno dijera que hay un equivalente a lo que es China en el Oriente. China se ha ido adaptando, tuvo diferentes dinastías, hubo momentos en que estuvo partida, otra vez se unió, pero en general el entorno y la cultura y el pueblo chino es un país o una cultura que viene milenaria. Durante muchos años, hasta principios del siglo XX, fue eh, mm, un imperio donde había un emperador y donde había dinastías que eran los máximos, digamos, dirigentes
la máxima autoridad de este país. Luego, en el siglo XX, hubo una revolución a principios del siglo XX donde cayó ese imperio, esas dinastías, y durante unos 30 y tantos años fue una república con muchas guerras civiles y con muchos conflictos internos, y en esa época, eh, durante un periodo importante, su principal líder fue un señor que se llamaba Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek tenía un partido que era el Kuomintang, que era el que lideraba a China en ese momento. China se vio envuelta en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, antes de eso, Japón invadió a China, gran parte de China, y en esa invasión, pues, China participó en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, porque inclusive Estados Unidos le ayudó y muchos otros países le ayudaron. China tuvo una guerra contra Japón. Esta guerra contra Japón, digamos que en todo su proceso de invasión, terminó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45, y desde años antes, unos 20 años antes, ya se había creado en China el Partido Comunista Chino. Ese partido, pues al momento ya de la guerra con Japón y en la guerra civil interna, lo lideraba Mao Zedong. Mao Zedong, ustedes lo han escuchado hablar de él. Entonces Mao fue aliado en un momento dado del gobierno chino cuando estuvieron combatiendo con los japoneses, pero cuando se acabó la guerra mundial, volvieron a la guerra civil entre la ideología comunista, que era la que tenía Mao, y la versión más capitalista occidental de Chiang Kai-shek. Esa guerra civil la ganaron el Partido Comunista Chino en 1949, y en el 49 Chiang Kai-shek se refugió en Taiwán. En Taiwán. Entonces se fue para Taiwán y montó su gobierno paralelo en Taiwán. Durante muchos años, la mayoría del mundo no reconocía al gobierno de Mao, que manejaba 1.000 millones de personas, sino que reconocía al gobierno de Taiwán como el real representante de China con 20 y pico millones. La realidad de la vida, digamos, y de la economía y del mundo hizo que los países, primero los países socialistas, obviamente, los países de la cortina de hierro, reconocieron a China como el real país chino, porque eran 1.000 a 1, 1.000 a 20, y luego poco a poco el resto del mundo. Entonces Colombia, por ejemplo, lo hizo en el año 80, muchos países latinoamericanos desde el año 70, y todavía hoy hay un pequeño grupo de países, como 14 o 15, que no reconocen a China como el país realmente que representa a la China, sino a Taiwán, pero ya son muy pocos. En Latinoamérica, en Sudamérica está Paraguay, y no más. Y en Centroamérica hay algunos, pero total suman como 13 o 14. Entonces China, digamos que entre el 49, para hacerles muy resumido, porque si no, pues hablar de historia sería muy largo, pero entre el 49 hasta los años 70, su líder indiscutible fue Mao Zedong. Y Mao tuvo primeros ministros, tuvo diferentes dirigentes, pero él fue el líder de ese gobierno, de ese país, República Popular China. En su época, en la época en que estuvo Mao como líder máximo, China tuvo unos momentos muy críticos, entre otros porque él decidió en un momento dado, en los años 50, hacer una política de industrialización poco forzada, y eso se llamó el Gran Salto Adelante. Eso fue una política fallida porque no tenía realmente un fundamento económico, y de ahí murió un número muy importante de millones de personas. El tema luego se paró. Más adelante, Mao era un hombre revolucionario que no le gustaba que el país estuviera como en un status quo tranquilo. Entonces hubo otro periodo que se llamó la Revolución Cultural, que fue entre los años 60 y 70, donde básicamente invocó, le pidió, digamos, como si fueran ustedes estudiantes, revoluciónense, salgan, acaben con las autoridades que hay, porque ustedes son los reales líderes. Y fue una época muy caótica, realmente muy caótica, donde líderes inclusive que habían sido parte de la revolución, pues los juzgaron, donde las universidades y la parte académica prácticamente se paró durante varios años. Fue realmente muy compleja, que terminó más o menos coincidiendo con la época en que falleció Mao. Después de que se murió Mao Zedong, el país estaba como pendiente qué liderazgo nuevo salía, y para resumirles, a los 2 o 3 años, un líder que venía desde la época cercano a Mao, pero que lo habían alejado del gobierno, llegó a liderar China, que se llama Deng Xiaoping. Si a mí me preguntan cuál es el líder que
hoy tiene a China, que hizo que hoy China sea la potencia económica que es, fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue un líder que en los finales de los años 70, principios de los 80, dijo, bueno, el modelo económico es crítico, grave. China en ese momento era un país muy pobre, siendo por ahí un 15-20% de la población mundial, no representaba más del 1-2% de la economía mundial. Pobrísimo. De 890 millones de personas, la gran mayoría eran pobres, casi en estado de miseria. ¿Qué dijo Deng Xiaoping? Vamos a abrir a China y vamos a hacer una política de apertura y reforma. Y esa política de apertura y reforma implicó que permitió, primero con ensayos, pero luego todo el país, que se abriera la economía de mercado. Dejó que llegaran empresas europeas, Estados Unidos y americanas a que se establecieran en ciertas zonas. ¿Alguien ha oído hablar de la ciudad de Shenzhen o no? Shenzhen es una ciudad que está muy cerca de Hong Kong en el sur, que era un pequeño poblado de pescadores y hoy es la capital tecnológica de China. Es una ciudad modernísima donde están varias de las... Sí, es el Silicon Valley de China. Entonces, ¿qué hizo Deng Xiaoping? Dijo, se abre la economía, permitimos que lleguen empresas de otros países que inviertan y que transfieran tecnología. Fue un momento del mundo muy coincidente para China, favorable, porque en ese momento exactamente los gringos, los europeos, querían buscar quién les fabricara barato productos. Coincidió el momento de apertura mundial, ellos llegaron, se establecieron, y China a partir de los años 80 hasta hace 7, 8 años creció por encima del 10% anual, imagínense. Colombia, por esfuerzos, Jaime, ha logrado en sus mejores momentos, que es el 5 o 6%, el 7 casi, en momentos así pues muy... China, un país de 1000 y pico millones de habitantes, creciendo por encima del 10, el 2, el 3% anual. China pasó de tener en el año 80 el 2%, 2 y pico por ciento del PIB mundial, a ser a finales de los años de los 2010 al 2020, el 2020 aproximadamente, a tener cerca del 17-18% del PIB mundial. ¿Qué implica eso del PIB? Siendo Estados Unidos el mayor, el más grande. Estados Unidos tiene el 25, 26, China el 17, 18 y de ahí para abajo. Entonces, si ustedes ven por ahí en los reportes donde ven como el crecimiento de China comparado con el resto del mundo, entonces va de pasar de ser mínimamente el 2 o 3%, fue subiendo, 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 y hoy representa la segunda economía del mundo, pero la primera manufacturera. China hoy es la primera fábrica del mundo. Muy cercano al 40% de la industria física que se hace manufacturera en el mundo está en China. Uno recorre hoy China en cualquier parte, provincia, y encuentra fábricas de lo que uno quiera. Cadenas logísticas impresionantes. La parte moderna de infraestructura que tiene hoy China está de lejos superior a la que hoy tiene Estados Unidos o Europa. Cualquiera que viaje a China hoy puede conectar casi que 100 ciudades chinas con tren de alta velocidad, tren de 350 km por hora. Los aeropuertos chinos son súper modernos porque los nuevos han sido construidos en los últimos 20 años. Entonces son de un nivel de modernidad, pues yo lo digo entre charla y serio, pero las veces que pude salir, pues porque la época del COVID no fue tan fácil, yo viajaba a través de Estados Unidos y llegaba y conectaba a un aeropuerto súper moderno chino a pasar por el John F. Kennedy de Estados Unidos, que es un aeropuerto viejo de los años 60, 70 de Estados Unidos y se notaba la diferencia. Entonces realmente es un país muy interesante, es un país que por su crecimiento también tiene muchas necesidades, porque no es capaz de producir todo lo que necesita. Primero, China no tiene, en materia agrícola, el país es muy diverso geográficamente. Tiene el altiplano del Tíbet, que es muy alto. Tiene los desiertos, hay zonas muy desérticas, el desierto del Gobi y otros desiertos. De la tierra agrícola china, creo que no es más del 10% del total realmente con capacidad fuerte agrícola. Entonces, China tiene que importar muchos productos comestibles y agrícolas. Y ahí, para contarles y para cerrar esta parte de conversación, para que ustedes me hagan preguntas, Jaime y los demás, a partir de los años 90, China, cuando empezó a crecer de esa manera, empezó a requerir, porque ya la gente podía comer más, podía tener más capacidad de compra, y empezó a requerir productos que no era capaz de producir. Y por lo tanto, se acercó a Latinoamérica. Hay países en Latinoamérica que han hecho una tarea muy importante de cercanía económica con China, como Brasil, como Chile, como Perú y muchos más, Argentina incluso,
Y hoy, por ejemplo, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, su principal mercado de exportación es China, de lejos. Es decir, Brasil exporta más de 100.000 millones de dólares a China, de soya, de cítricos, de lo que quieran. Pero no comparemos Brasil, porque Brasil es un gigante pues, económico y agrario sobre todo. Chile. Chile es un país que teniendo la mitad, un poquito menos de la mitad de la población de Colombia, pero es más rico per cápita, Chile le exporta a China anualmente cerca de 40.000 millones de dólares e importa 30.000. Tiene un superávit comercial muy importante con China. Le exporta cobre, pero le exporta también de cualquier cantidad de productos, le exporta 1.500 millones de dólares, y son como 20 productos diferentes. Perú igual, 30 y pico mil, cobre y otros productos más. Colombia. Colombia, les decía ahora, Colombia no ha tenido una cercanía buena con China en cuanto a venderle productos. Colombia le exporta no más de 3.000 millones de dólares a China. Importamos como 16.000, estamos en 10.000. El principal mercado de importación colombiano es China, hoy, en los últimos 2 o 3 años. Le exportamos un poquito, ¿por qué? Porque le exportamos petróleo y gracias a ciertas políticas gubernamentales donde el petróleo se lo han ido frenando, se ha ido cayendo. Le exportamos café con una base muy poquita, pero con un gran potencial en mi opinión. Aguacate y carne, empezamos a exportar el año pasado, Jaime, y hay un potencial importante de carne. Colombia perfectamente, en cuestión de 10 años, podría exportarle a China y sería una revolución para muchas zonas agrícolas colombianas, le podría exportar 6, 8 mil millones. No estoy hablando de los 15, 20 mil de los otros países, 6, 8 mil, es decir, pasar de los 3.000 a exportar 4, 5, 6 mil millones de dólares más en productos agrícolas. Entonces hay una gran oportunidad. En inversión China a Colombia sí ha habido un movimiento más acelerado. Ya les dije yo, Metro de Bogotá, Regiotram, líneas de aquí de Medellín, la terminación del proyecto de Hidroituango lo está haciendo una empresa china. Yo estoy seguro que pues, cuando se reactive el desarrollo de infraestructura colombiana en sectores como ferrocarriles, como puertos, que hoy está un poquito parado, seguramente habrá presencia china, sin duda alguna, habrá más presencia china. Entonces hay muchas oportunidades. Yo, para terminar, pues estamos en un momento difícil de geopolítica, ahí se hablamos de geopolítica, porque indudablemente, digamos que hace 10 o 15 o 20 años, Estados Unidos veía a China mucho más amistosamente y invirtió mucho y entraron mucho, y las empresas chinas, americanas invirtieron en China, crecieron en China, pero de pronto se les fue la mano también. Se les fue la mano en que casi que desindustrializaron muchos sectores en Estados Unidos. Y se han encontrado que hoy muchos sectores críticos para economías como tecnológicos, como chips, como en todo el nuevo entorno de energías renovables, todo lo que tiene que ver con energía solar, China se convirtió en el líder de lejos de la producción de este tipo de tecnologías. Si uno va hoy el 90% de los paneles solares que están instalando en el mundo son chinos. O las turbinas eólicas del viento para energía eólica también. Las tierras raras famosas que están sonando hoy, que ustedes han ido a escuchar seguramente en los artículos, quienes las son capaces de desarrollarlo son los chinos casi que al 90 por 95%. Entonces hay un momento geopolítico complejo donde Estados Unidos quiere volver a tener liderazgo. Estados Unidos es la mayor potencia económica del mundo. En ciertas tecnologías es el líder de lejos. En servicios también. En conocimiento muchas cosas. Pero China es un competidor realmente fuerte, importante. Vamos a ver, si a mí me preguntan personalmente, vamos a ver en lo que sigue este siglo una competencia entre los dos países fuerte. Y espero que no guerra, eso sí sería lo peor, pero sí competencia. Competencia. Y Estados Unidos, por ejemplo, quiere que su hemisferio, que incluye Latinoamérica, pues esté muy protegido. Yo no veo tan fácil que los países latinoamericanos dejen de tener relaciones económicas con China, porque ya es una realidad. Es decir, los 100.000 millones de dólares que le vende Brasil a China, Estados Unidos no lo va a reemplazar. Estados Unidos es potencia agrícola también, entonces no lo necesita. Entonces hay muchas cosas que no van a pasar, pero sí, indudablemente hay muchas oportunidades. Mi posición personal en su momento cuando estaba allá, y hoy también la sigo diciendo, es que Colombia tiene que jugar de una manera muy inteligente. Nuestro aliado estratégico y de exportaciones es Estados Unidos y lo seguirá haciendo por muchos años y no podemos pelear con ellos, pero tenemos también que mantener una buena relación con China y donde podamos tener una relación económica
transparente y clara, la deberemos tener. Ese es como un primer abrebocas, muchachos de general, de lo que es mi posición con el tema de China, la historia de lo que viví. Ahora quiero que conversemos un poco, Jaime. Muchas gracias, doctor Luis Diego, una excelente exposición. Y yo quiero hacer dos preguntas para darle espacio ya a todos los demás. Una tiene que ver con la geopolítica y otra tiene que ver con la justicia. Empecemos por la geopolítica. Sorprendió el premier canadiense en el Foro Económico Mundial de Davos, Mark Carney, con unas afirmaciones que hizo en su discurso. Y dijo prácticamente que las grandes superpotencias, que son tres, Estados Unidos, Rusia y China, pues prácticamente rompieron el orden mundial que había. Se acabó ese orden basado en normas a los cuales nos sujetábamos, pues todos los países, para mil cosas: comercio, democracias, en fin, y que prácticamente estos señores habían roto ese orden y lo que querían era imponer sus propios criterios y su forma de ver el mundo, y nos teníamos que subyugar a ellos. Él ahí propone crear como unas especies de conciertos regionales entre los demás países, que eso pues ataca un poco esto. ¿Qué tan cierto es eso que dice el señor Carney? ¿Hasta dónde ese orden basado en la ONU, en la OTAN y en todos esos organismos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial manejando el orden geopolítico universal, pues ya se rompieron y tenemos que pensar en otras instituciones o en otras salidas? Esa es la primera observación. Y una segunda, ya desde el punto de vista de la justicia, yo visité la China como presidente de la Corte Suprema de Colombia en el año 2010 y me llevaron por todas las provincias y por todas las capitales conociendo el sistema judicial chino. La impresión que a mí me quedó es que había todo menos autonomía en ese poder judicial. Era un poder judicial politizado por el Partido Comunista Chino, que no solamente elegía a los jueces, sino que incluso les daba pautas, seguramente muy generales, de cómo debía ser la administración de justicia. En un régimen así, pues la competitividad se vuelve un tropiezo para que avance, porque el que aspira a llegar a un comercio internacional quiere reglas del juego claras y sobre todo en la definición de derechos. Como eso fue en el 2010, a lo mejor ya ha cambiado, ¿cierto? Y quisiera ver cuál fue tu impresión como embajador sobre lo que es ese sistema jurídico y judicial en China. Bueno, doctor Jaime, bueno, voy a empezar con la segunda pregunta. Miren, China, efectivamente, yo les dije ahora en la conversación, en la presentación, y la reitero. China tiene hoy una autoridad, la autoridad principal china, que es el Partido Comunista Chino. Ese, pues, digamos, es la autoridad máxima quien determina y da la orientación de para dónde va el país. De hecho, digamos, el rol de autoridad más importante que tiene Xi Jinping no es ser presidente de China, sino que es el secretario general del Partido Comunista Chino. Entonces, ese es porque a partir de ahí sale su autoridad. Y se lo doy con una nota medio graciosa, Jaime. Cuando el presidente Duque fue, la primera visita fue a Shanghái, para que vean el tono de las cosas. Entonces, cuando íbamos a Shanghái, antes de llegar a Beijing, que Shanghái es la ciudad pues más, a mi gusto, más moderna y más cosmopolita de China, y la ciudad, digamos, de más conexión con el mundo, como el Nueva York, así es, como el Nueva York de China. Entonces, Shanghái, entonces, de presidencia en Colombia, me dijeron, bueno, y entonces, ¿con quién se reúne el presidente? Con el alcalde de Shanghái, me imagino. Entonces les dije, no, la reunión es con el secretario general de Shanghái. ¿Cómo que secretario general? Sí, el secretario general del Partido Comunista de Shanghái. Me dijeron, no, pero es que
No, él no quiere hacer una cosa política y no con la autoridad máxima. Entonces, por eso, es que es él. O sea, el secretario general del Partido Comunista de Shanghái es el hombre más poderoso de Shanghái. El alcalde, que es un funcionario administrativo, normalmente es el segundo del el subsecretario, digamos. Entonces, ese es como para darles un ejemplo. Entonces, por eso es que en China realmente el orden y la línea y para dónde va el país lo determina el Partido Comunista Chino hoy en el esquema que tiene la República Popular China. Dicho esto, frente a lo que me preguntaba Jaime, China ha tratado, sobre todo por su tema pragmático de que las cosas funcionen, ha tratado de que en muchos temas, digamos el tema civil, comercial, laboral, ha tratado de que haya normas y que las normas se cumplan y que hayan tribunales y que, digamos, en una disputa comercial, laboral, civil, en general, hoy en día, esos organismos, esos tribunales, pues toman decisiones en derecho, con base en las normas que se establecen, que se definen. Dicho esto, ahora, hasta que alguna de estos temas tocan intereses o orientaciones diferentes a las que está planteando el Partido Comunista Chino. Y en ese caso ya no aplica. Ya no aplica. Entonces, ¿qué digo con esto? Tiene razón Jaime, no hay independencia de poderes. Realmente el Poder Judicial chino está sujeto a lo que determinan las autoridades centrales lideradas por el Partido Comunista Chino. Entonces, cuando hay un tema específico que tiene que ver con un interés o con una orientación o con un cambio de políticas del gobierno chino, el Partido Comunista Chino, entonces se pliegan a lo que se definan. Y pues, un ejemplo que me recordaste ahora que veo en el libro es, y cualquier autoridad o cualquier persona, por poderosa que se crea en China, tiene que entender que quien no manda es otro, ¿cierto? Yo cuento ahí la historia. ¿Alguien ha oído hablar de Jack Ma o no? ¿Jack Ma le suena? El de Alibaba, exactamente. Jack Ma. De Jack Ma, hasta hace unos años era un hombre, tal vez la figura más conocida de China en el exterior. Hace 4 o 5 años, ustedes de pronto ya no le están dando tanto porque hace 4 o 5 años lo tienen muy apagado. Pero uno de los años 2000, 2010, 15, 18, uno casi que oía hablar de Jack Ma tanto como oía hablar de Bill Gates o de Steve Jobs. Era el hombre, pues, de mostrar de China. A mí me tocó personalmente, así, pues, digamos que era la experiencia muy personal. Me tocó personalmente que me invitaron a algunos eventos donde él participaba y en un evento medio de puerta cerrada me tocó escucharlo él ser muy crítico con el gobierno chino porque le estaba limitando mucho la operación de su empresa, un tema financiero que estaban montando, muy crítico. Y yo en ese evento dije, Dios mío, este señor es muy poderoso porque cómo critica de esa manera. Pues efectivamente a los 15 días hubo un acto más público donde él dijo lo mismo y al mes lo callaron. El hombre le dijeron, pues simplemente le dieron la orden, usted se calla, le bloquearon su IPO de la empresa que estaba montando y durante varios años no volvió a aparecer. Apenas ahora, porque se han dado cuenta que necesitan volver a reactivar la economía, lo están volviendo a llamar. Entonces, eso demuestra. Frente al primer punto, Jaime, yo creo que el orden mundial que se estableció en el 45, ese orden donde la ONU tenía un papel preponderante, donde la OMC funcionaba muy bien, sí se acabó, Jaime, desafortunadamente. Yo creo que hoy estamos en una etapa, el mundo va y vuelve, pero para mí estamos en una etapa donde en inglés hay un término que se llama might is right, que es como el que tiene el poder tiene el derecho. Es una forma ambivalente de decir, si hay poder, si hay fuerza, es correcto, o quien tiene el poder tiene el derecho. Y desafortunadamente estamos viviendo en ese momento, liderado por Estados Unidos actualmente. O sea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos decidió que por ser tan poderoso como es, a él le tiene que dar caso con base en la fuerza que él impone, o imponiendo aranceles, imponiendo políticas. Y eso es un mundo donde a la China actual le funciona, le sirve también. Porque entonces dice, bueno, listo, entonces pongámonos, separemos regiones. Entonces, usted quédese con su hemisferio, a mí respéteme la zona del Pacífico, del Asia. Hay un tema de Taiwán que antes me lo preguntarán, lo voy a dejar para que me lo pregunten, pues, pero Taiwán, yo veré qué hago con Taiwán más adelante. Y es un orden complejo, porque entonces ya es, para quienes somos países como nosotros, medianito chiquito, pues estamos sujetos al vaivén. Ahí toca jugar muy inteligentemente. Y lo que dice Carney es,
el país que se quede solo se lo van a comer vivo. Entonces, hay que tratar de hacer alianzas. Latinoamérica, por ejemplo, ha sido una región desafortunadamente muy sujeta a los liderazgos ideológicos que haya en cada país, entonces se parte para la izquierda, para la derecha. Europa lo ha hecho muy bien. Europa se unió y así haya países que tengan gobiernos de derecha o de izquierda, hay una línea económica y de protección y de defensa más o menos uniforme, común. Eso le faltaría a Latinoamérica a futuro. Entonces, esa es la realidad. Doctor Diego, pues muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Hay unos datos pues, que ustedes también conocerán en el auditorio. Hay profesores de acá de negocios internacionales que han estudiado mucho China, o en el caso de Sebastián, que es politólogo y está haciendo su doctorado en Lisboa también. Horacio Luz Dari tiene un proyecto para ir al puerto de Chancay en Perú, que es muy Chancay, que es muy importante, y al que nos ha invitado también a las demás escuelas. Y solamente un comentario, doctor, pues hace días tuvo Marco Rubio una conferencia también en la Conferencia de Seguridad de Berlín, para que ustedes la comparen en Múnich, perdón. Fue muy interesante porque propuso otra ruta de Estados Unidos para volver a fijar la orientación del orden internacional con unas reglas bastante duras, incluso la intervención directa. Entonces, muy interesante porque también China, si bien no lo ha hecho así públicamente, ha jugado también con el comercio para intervenir en muchas naciones, como ya lo han estudiado en el caso de África, que ya lo hemos hablado con Sebastián y con Luz Dari, y en otros países. Así pues, también para que ustedes sepan que hay muchas cosas para hablar sobre el orden internacional contemporáneo, y le doy la palabra a los que quieran hacer la pregunta. Luz Dari, bien pues. Muchas gracias, doctor Jaime, porque es maravilloso poder conversar con personas de su nivel y que han tenido experiencias tan asombrosas. Nosotros aquí en la universidad, como complemento al ejercicio académico y de manera integrada entre las escuelas, desarrollamos casi que cada año el ejercicio de misiones internacionales. Hace unos años hicimos la misión internacional a China, tuvimos la oportunidad de visitar 4 ciudades de China asombrosas, y en esa visita, obvio, siempre es obligada la visita a nuestros cuerpos diplomáticos en el país que visitamos. Cuando estábamos en la Embajada de Colombia en Beijing, hablábamos con el agregado económico de nuestra embajada. Y el asunto y mi pregunta va direccionada a esto. La mentalidad, la parte cultural y el impacto que eso tiene en el orden de lo público y lo privado para el ejercicio de negociación. Recuerdo al agregado comercial de la embajada diciéndonos que cuando nuestros empresarios se acercaban a los empresarios de China, el primer gran choque que tenían no era el ejercicio mismo de la negociación, sino el choque cultural, porque en Occidente estamos acostumbrados desde lo privado a un ejercicio muy occidentalizado de hagamos esto rápido, cerremos rápido el negocio y entre más ventaja obtenga el más fuerte, pues mejor. Ese es el estilo tradicional en Occidente. El estilo chino es muy distinto, pues el estilo oriental en general es diferente. Eso en lo privado se percibía así desde el agregado comercial. Ya a nivel de lo público, en la negociación a otro nivel, estoy tratando de llevar la pregunta hacia los dos lados, negociación pública y negociación privada. Cuando uno escucha al líder chino hablando de su plan de desarrollo, no de su plan, del plan de desarrollo de China, uno no puede más que asombrarse por, vuelve y juega, un ingrediente cultural muy profundo de mentalidad a larguísimo plazo. O sea, mientras nosotros en un país como Colombia casi que indexamos el plan de desarrollo territorial al periodo de gobierno del mandatario de turno, ellos tienen una visión de muy largo plazo. Pues sí, obviamente su esquema político se los permite, pero a lo que voy es, un país como Colombia cambia de plan de desarrollo cada 4 años.
un país como ellos tiene plan de desarrollo a 30, 40 años. Eso les permite alinear todas sus fuerzas y desarrollar una estrategia negociadora de Estado para penetrar muy diferente, pues de una manera muy diferente en su ejercicio. Entonces la pregunta puntual es, desde lo público en la negociación de los empresarios y desde lo privado en la negociación del Estado para el establecimiento de todas estas relaciones, ¿cómo percibe usted ese cambio, esa evolución de mentalidad del empresario chino y del gobierno chino para relacionarse con el mundo en medio de estos proyectos que están desarrollando? Bueno, comentarios rápidos ahí. Hay un dicho por ahí que no parece que sea cierto, pero que lo usan mucho, diciendo que creo que fue Deng Xiaoping, en algún momento dado le preguntaron, por allá en los años 70, 80, que él qué opinión tenía de la Revolución Francesa. Y eso es apócrifo, pues, parece que no es cierto. Y él dijo más o menos, va muy poquito tiempo para poder opinar sobre ella. Entonces, eso es un tema de mentalidad, ¿cierto? Lo que yo les decía al principio, estamos hablando de un país que tiene 4.000 años de historia, que ha pasado por todas las dinastías. Yo incluso digo, en tono menor, me regañarán por mis amigos de la Embajada China, pero digo que el Partido Comunista Chino es la nueva dinastía, que es la dinastía que sigue, reemplazó a la anterior. Entonces, porque es una burocracia, tiene su gran líder que es casi un emperador, pues que es así cerrada, entonces es de alguna manera un símil. Entonces ellos realmente tienen, es cierto, pues digamos que sobre todo pues en los últimos 20 o 30 años realmente es una planificación muy interesante, muy importante. Cuando yo llegué en el 19, ya llevaban desde hacía 4 o 5 años un plan que se llamaba China 2025, que ya pasó el año pasado. Y decían 4 o 5 cosas muy importantes. Dijimos, nosotros queremos ser los líderes de las nuevas energías renovables. Lo lograron. Pero pues, sin duda, mejor dicho, pero de lejos. Pues es decir, hoy en día el 90% de los temas les decía ahora, de paneles solares, de energía solar, de energía eólica, de mini centrales nucleares, bueno, por donde uno quiera, de baterías, de movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica. ¿Ustedes están viendo a Colombia invadida de BYD o no? ¿Cierto? BYD y cualquier cantidad de marcas. Mejor dicho, le va a competir un poquito Tesla ahora que va a llegar con los gomosos de Tesla, pero el resto, pues, los carros eléctricos híbridos chinos están llegando y invadiendo al mundo. De movilidad eléctrica, baterías, bueno, una cantidad de varias tecnologías lo dijeron lo dijeron 14 años antes y el 2025 lo cumplieron. Ahora ellos quieren que China para el año 2049, cuando se cumplen 100 años, quiere ser una economía ya desarrollada. Dicen así, pues, y el estatus de desarrollo lo están poniendo con un PIB per cápita que hoy es de 12.000 y que quieren que llegue por ahí a unos 25, 30.000. Van a llegar, pues. Más lento, van más lento. Pues, o sea, yo lo veía más rápido, ahora hay muchas. Tienen también problemas. Yo les estoy hablando de la parte positiva, pero voy a hablar brevemente de otras cosas negativas o complejas, retos grandes. Tienen un tema demográfico muy complejo. Seguramente el cálculo que tienen es que como van a llegar al final del siglo con 780 millones de habitantes, de 1.400 que no hay. Envejecidos, tema pensional complejo, mano de obra, muchos aspectos. Entonces, no la tienen fácil, tampoco es que también tienen unos retos importantes. La gente joven en China hoy que está saliendo de las universidades no está encontrando de trabajo. Hay unas corrientes por ahí que se llaman laying flat, que es como quedarse quieto porque es decir, con un poquito de desasosiego, como que no tienen mucho, no. Lo que los papás de ellos, es que las dos generaciones anteriores de China, las que vienen de los años 70 y los años 90, o sea, los abuelos y los papás de los actuales jóvenes, es gente que vio crecer al país al 12 o 14% anual. Cualquier persona con un poquito de inteligencia y de perspicacia podía ver muchas cosas en China hace 20 años o 30 años. Es decir, yo conocí, aquí sigo con ejemplos, conocí unos nuevos ricos chinos, porque hay todos nuevos ricos, se enriquecieron en los últimos 20, 30 años, que una gente que cualquier cosa, por ahí el tornillo X, que hoy es líder mundial de eso, son multimillonarios. Ellos hoy tienen muchos retos, pero también saben planificar de largo plazo. Entonces, para el tema de negocios, es claro, para el tema de negocios, cuando quieren establecer una relación alguien que quiere llegar a un negocio con China, yo le he dicho mucho a amigos exportadores cercanos de gremios, no se vayan a tratar de hacer una venta china puntual, ahí tienen que ir a establecer una relación de largo plazo.
El ejemplo me lo dieron colegas. El colega chileno, que era un señor mayor, el embajador chileno en China, era un hombre que ya era 2 veces embajador en China y que desde los años 80 se había hecho negocios en China. Y él era muy cercano al sector agrícola, había sido como el presidente de la SAC chilena, y le tocó el proceso de la cereza chilena. Alguien que me diga, yo le voy a dar una pista, Colombia exporta al año como 4.000 y pico millones de dólares de café para todo el mundo, o 5.000, porque el año pasado fue boom, pues. Y de resto, los productos colombianos de agrícolas son de ahí para abajo. ¿Cuánto le exporta Chile a China anual en cerezas? Pongan un número. ¿Alguien que diga un número? Millones de dólares. ¿Cuántos? No, 10.000 ya es mucho. Ganó, pero ¿cómo? 1.000 millones por aquí, 2.000, 3.000, cerca de 3.000 millones de dólares. Un solo producto en cerezas, Jaime. Y por eso les digo yo, Chile le exporta 40.000, 3.000 cerezas, 1.000 de vino chileno como 1.000 y pico millones de dólares, madera como 1.000, bueno, de 1.000 en 1.000, van sumando. Colombia, pues, estamos muy lejos. ¿Qué me decía él? No, nosotros llegamos hace 30 años, 40 años. Ellos, los chilenos y los peruanos, vieron a China claramente en los años 90, nosotros no. Nosotros estábamos entretenidos con Venezuela, que allá era la gloria, que pueden venderle todo. Entonces, se fueron para allá y él me dijo, no, ¿cómo empezamos? No, muy sencillo. Primer año, 1.000.000. Segundo año, 13. Tercer año, 10. Cuarto año, 40. Y así, y ya llegamos a esto. Esto no fue de un año para otro. Entonces, yo, por ejemplo, a la Federación de Cafeteros le digo, ustedes son capaces, hoy la Federación de Cafeteros le vende como 200 y pico millones de dólares de café a China, muy poquito. Yo le digo, ustedes en un trabajo bien hecho, a 10 años, Colombia le debería vender 1.000 millones de dólares de café a China, debería. ¿Hay con qué? Pues, y eso implicaría para regiones colombianas importantes, que el café es un gran generador de riqueza y de expansión de clase media. Entonces, hay muchas oportunidades, pero nosotros desafortunadamente somos poco planificadores de largo plazo. Horacio. Sí. Y luego... Pero jóvenes, por favor, me gustaría. Sí, mil gracias por la intervención, por sus percepciones y a propósito en el campo de las percepciones, ¿qué hay de cierto según su visión que negociar con chinos no es fácil y que no son de confiar por las experiencias que han tenido algunos sectores, incluyendo países de América Latina, con, por ejemplo, acuerdos de transferencia tecnológica incumplidos, procesos de renegociación en circunstancias o en situaciones de poder, de fuerza, con ventajas enormes para los chinos? Traer, por ejemplo, en los convenios de acuerdos mano de obra barata china a los lugares donde se hacen intervenciones, e incluso con ciudadelas de más de 50.000 personas trayendo material, mano de obra, invadiendo e incursionando en esa cultura de manera fuerte, irrumpiendo, violentando. ¿Eso es cierto en su percepción o es simplemente comentarios contra los chinos? No, la respuesta es relativamente cierto, relativamente falso. Digamos, eso es parcialmente cierto. A ver, empecemos. Cuando los chinos, primer punto, cuando te hablo de infraestructura, en realidad en China, la realidad de hoy, que uno ve China con autopistas, con ferrocarriles, con aeropuertos, es que ellos tomaron la decisión de que prima el interés general al interés particular y que por lo tanto las cosas hay que hacerlas. Entonces yo conocí, visité y fui en barco a recorrer el río Yangtze y fui a ver de cerca el proyecto de las Tres Gargantas, que es un monstruo hidroeléctrico. Cuando hicieron este proyecto, indudablemente les tocó tomar decisiones, como sacar gente de pueblos, moverlos, todo eso, y primó ese interés general. Entonces, cuando una empresa china llega a un país a hacer proyectos de inversión, pues juegan con las reglas locales. ¿Qué ha pasado? Cuando empezaron ellos a llegar hace 10, 15, 20 años, sobre todo en África, países con instituciones muy débiles, pues ellos pusieron condiciones. Ah, no, yo le hago el proyecto, pero
Usted no tiene mano de obra, yo me llevo la mano de obra. Y yo me llevo y pongo una ciudadela de 10, 20.000 personas, traigo todo el material y yo lo hago. Y entonces ese país no tenía las instituciones para controlar y para ponerle condiciones, y claro, lo hicieron así. Entonces sí han hecho cosas así. Pero me voy al otro lado, es decir, un país como Colombia, a pesar de todos los defectos que tengamos, nosotros tenemos instituciones, Jaime, aquí, inclusive a veces muchas instituciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema ambiental, que es tan complejo. Entonces, les doy el ejemplo porque cuando el Metro de Bogotá se lo ganó esta empresa china, a mí me preguntó en su momento Peñalosa y Claudia López, oiga, ¿qué recomendación me da? Y yo le dije, mire, usted en la parte técnica, despreocúpese porque esa gente tiene toda la capacidad para hacer lo que van a hacer, pero acompáñelos en los temas sociales, ambientales, trámites, porque esta gente, cuando les dicen hagan algo, lo hacen se van para adelante. Entonces, ahí tienen que ser cuidadosos. Y yo también les decía a estas empresas chinas, cuando se ganaron estos proyectos, les dije, mire, me alegra, yo estoy feliz que vayan a hacerlo porque yo veo aquí lo que son capaces de hacer. Pero ustedes deben llegar a Colombia y van a tener que respetar la normatividad laboral, ambiental, contractual, y aprenden. Entonces aquí ya se le ha tocado chocarse contra la realidad. Y a veces me encuentro con esos empresarios chinos y me dicen, es que ese tema regulatorio ambiental de ustedes, lo dicen ellos, lo dicen los españoles, lo dicen los canadienses, todo el mundo, porque se vuelve un bloqueo casi. Entonces, aprenden. Entonces, por ejemplo, Colombia, para los proyectos que están haciendo, les exigen, hombre, usted no puede traer nuestra cierta gente, usted puede, si ahí es el tipo de persona aquí, no lo vamos a traer. Entonces, creo que el puerto de Perú, que ya está funcionando, lo hicieron cumpliendo todas las regulaciones ambientales, laborales, todo. O sea, se acomodan a la realidad, pero claro, si llegan a un país que no tiene instituciones, pues hacen lo que les da la gana. Doctor, muchas gracias por la charla, muy ilustrativa, y quisiera su opinión sobre algo. Yo, pues, como politólogo y como abogado, el año pasado recibí a una empresaria de Hong Kong y ella me decía, es que es más fácil hacer negocios de China con México porque nosotros conocemos México, pero Colombia no lo conocemos. No se ha llevado historia de Colombia, pocas cosas se muestran, aunque a Olmer le consta de que ya se canta vallenato en China. Lo conocí. Y también el año pasado tuve la oportunidad de dictar un curso en otra universidad para personas retiradas sobre China. Y todos los alumnos decían, es que China es comunista. Entonces me tocó, lo primero, romper ese mito. ¿Usted cree que es que los dos países no nos entendemos todavía? Bueno, en términos diplomáticos, obviamente sí, pero no nos conocemos. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo creo que es cierto. Mejor dicho, yo creo que es cierto, pero no es inevitable. Es decir, es cierto que, lo dije al principio y lo reitero, Colombia en Latinoamérica es de los países que menos conoce China y que China menos conoce Colombia también. Porque históricamente, hasta hace 10 años, prácticamente no había ninguna inversión china importante en Colombia. A ver, obviamente las empresas tecnológicas chinas, Huawei y los demás, están presentes aquí hace 10, 15 años, pues, y tienen negocios y funcionan, pues, pero digamos que una presencia más institucional o más de negocios, muy poco. Entonces, realmente, pero eso se hace, eso solamente se soluciona haciendo. Yo pienso que la realidad actual de una presencia más fuerte de China en proyectos en Colombia hace que se pongan más atención. Entonces ya la gente, cuando ya hay mucha gente, yo por ejemplo en Bogotá conozco mucha gente ya trabajando en estas empresas porque están generando mucho empleo y eso hace que haya una retroalimentación. Miren, les voy a dar un ejemplo que suena pues raro, pero es cierto, es la vida real. No es tal vez muy bien, no es el mejor, digamos, institucionalmente hablando, pero es real. ¿Saben quiénes son las personas que mejor han entendido y han conocido y saben hacer negocios con China? En Colombia, en Colombia. ¿Quién se imaginan ustedes? ¿Los qué? Epa, por ahí van. Le pegaron. ¿Quiénes? Las personas de los negocios del hueco y afines. O sea, toda esta gente con un muy buen criterio personal y empresarial. Otra cosa es pues el cumplimiento de otras normas, pero lo que hicieron fue desde el año 80, 90, irse para allá porque se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Montaron oficinas. Tienen hijos viviendo allá que hablan mandarín. Yo los conocí, pues conocí varios de ellos, que están presentes con presencia ya de largo plazo,
que entienden la cultura, que la estudiaron, que saben relacionarse, que tienen proveedores establecidos de largo plazo. Y ahí va entonces tema, entonces ya saben cómo entenderse y cómo lograr los resultados que ellos quieren. No es el mejor ejemplo institucionalmente hablando, pero es la realidad, ¿cierto? Entonces yo le digo mucho a exportadores que piensan que China es un gran mercado, le digo, vaya a hablar con esta gente y que le expliquen cómo están allá para hacer la operación al revés, para lograr uno vender más en China. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Usted que ya nos da unas pinceladas de la historia de China, de lo que hizo China para abrirse al mundo. Si China para abrirse al mundo, qué tuvo que hacer internamente para poder dar esos pasos y esa apertura económica? ¿Qué considera usted que hizo China y qué podemos copiar nosotros para ese crecimiento económico, dado que ellos se abrieron al mundo? Por ejemplo, unas pinceladas y es de que nosotros aquí matamos a punta de burocracia la iniciativa privada al punto tal en que la primera relación que tenemos nosotros comercialmente con China es por debajo de la mesa. ¿Qué considera que nosotros debemos hacer como país y la nación para dar un crecimiento de semejante tamaño, si es posible? Bueno, está buena la pregunta. A ver, voy a empezar con también, aquí estoy diciendo mucho de las frases, otra de las frases que, esa sí parece que es cierta, que le atribuyen a Deng Xiaoping. Cuando Deng Xiaoping decidió que iba a abrir a China al mundo, dijo una frase muy famosa, ¿alguien la sabe o no? Exactamente, no importa el color del gato, importa el ratón, eso dijo él. ¿Y qué quiso decir con eso? Él dijo, hombre, el modelo económico que venimos teniendo hace 30 años, cuando se estableció la República Popular China, no está funcionando. Realmente estamos quebrados, pobres, muertos de hambre, sin nada que hacer. Entonces él dijo, aquí hay que ser pragmáticos. Y el pragmatismo implica romper modelos. ¿Y qué dijo él? Rompamos modelos, entonces yo voy a establecer 8 o 10 ciudades pilotos para que vengan empresas de otros países a que nos enseñen a ser capitalistas. Los chinos históricamente eran capitalistas, el comercio chino es histórico todavía. O sea, toda la ruta de la seda, es decir, eso no era algo que tenían en el ADN, simplemente se lo habían frenado. Entonces, ¿qué hizo él? Y hablas de Colombia ahora. Él dijo, hombre, no, rompamos limitaciones, abramos las esclusas, permitamos que la iniciativa privada fluya. Y eso permitió, obviamente era un momento histórico también favorable, porque como le dije yo al principio, justo en el momento los europeos y los americanos estaban desesperados por buscar quién le fabricara barato, entonces se dio la coincidencia afortunada. Eso que hizo él, ¿qué tuvo que hacer él? Él tuvo que convencer, o sea, eso no era... El mundo a veces, hay cosas en el mundo que pasan porque una persona toma una decisión, aunque uno no crea. Y como él, pudo haber sido otro líder que hubiera dicho, no, sigamos con lo que tenemos y hoy China sería muy distinta. Él toma decisión, realmente estaban tan grave que la gente dijo, no, hay que probar algo distinto. Lo siguieron porque entendieron que no había otra forma de hacerlo distinto. Yo cuando pienso en Colombia, siempre esos ejemplos digo, Colombia es un país con potencial, pues no, mire, pues tenemos todo, gente, tierras, potencial, todo lo que uno quiera. Yo pues, y no es para verlo, el ejemplo de China pues es impresionante, pero más cercanos. Brasil es un país, nuestro hermano latinoamericano, que ha hecho una revolución agrícola, agroindustrial impresionante. Y lo logró en una zona que se llama el Mato Grosso, que es como igualitica al llano, a los llanos nuestros, pues en tierra, en forma y todo. Y nosotros, ¿por qué no podemos? Digo yo, porque siempre me hago la pregunta y he hablado con mucha gente del tema. Las limitaciones nuestras están más en temas ideológicos, ¿cierto? En temas regulatorios también. Estamos bloqueando la posibilidad de que la gente haga el desarrollo. Si nosotros mañana, hombre, hay que tener, pues tampoco dejar totalmente libre. Yo les decía ahora, pues hay que poner hasta cierto punto barreras, pero de en adelante que la gente ejecute. Yo estoy seguro que Colombia en cuestión de 5, 8, 10 años, con una política, digamos, más abierta a que esa inversión se haga, que haya inversión grande, extranjera también, ¿por qué no? Que desarrollen esa zona allá. Colombia en esa zona podría ser base de alimentos para el propio país, de productos que no tenemos, que hoy no estamos produciendo. Entonces, para mí es mentalidad, pragmatismo y normatividad más flexible. Muy bien. David y Federico, y finaliza la doctora Sara. ¿Te va a hacer pregunta? Bueno, entonces David y luego la doctora Sara.
Listo. Doctor, yo le tengo un par de preguntas partiendo de dos premisas. La primera es que, como bien decía el doctor Arrule, como bien hablábamos antes, los Estados Unidos, como hegemón, digamos, del mundo occidental, ha venido rompiendo con este mundo de las reglas y ha venido también mostrando que no ha sido capaz de mantener una política exterior coherente que va virando de un lado del péndulo al otro, pues dependiendo de si el gobierno es demócrata o republicano. La segunda premisa es que Colombia tiene una situación similar y tampoco tenemos una política exterior coherente. Partiendo de este par de premisas, le quería preguntar un poco cómo podemos o cómo considera usted que podría ejecutarse pues una política exterior o una estrategia de política exterior para Colombia, y qué tan viable sería que esa estrategia implicara pues un acercamiento más al oriente, no necesariamente solo a China. Ahorita pues el doctor Arrula mencionaba a Rusia pues como una de las grandes superpotencias. Yo considero que más que Rusia podríamos estar hablando de la India y de otros países del Asia que vienen en crecimiento. Entonces, ¿qué tan viable podría ser una estrategia de política exterior colombiana? Eh, y qué tan viable sería también que esta estrategia implicara un acercamiento pues al oriente, teniendo en cuenta pues esta incoherencia que tenemos también con nuestro mayor aliado en este momento. Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de dar una respuesta única, ¿cierto? Yo hablo con el optimismo. Yo creo que el optimismo es, yo creo que Colombia podría trazar una política pragmática de largo plazo en beneficio del país que no fuera demasiado, digamos, ideologizada, por ponerlo así de alguna manera. Eso lo han logrado países vecinos. Chile lo ha logrado. Para mí, Chile es un ejemplo, con todas las dificultades que tuvo, pues, todo, pero pues en todo caso, a nivel de desarrollo no es está superior al que nosotros tenemos, sin duda alguna. Entonces, ellos han logrado plantear una orientación no ideologizada de su política exterior y comercial de largo plazo que trasciende gobiernos. Entonces han logrado, por ejemplo, decir, hombre, a nosotros nos interesa vender mucho en el Oriente, vamos en el Oriente. Nos interesa tener inversiones de diferentes países aquí. Hasta aquí llegamos también. Y dicen, bueno, cierto tipo de inversiones. Colombia, por ejemplo, si a mí me preguntan, Colombia no podría ni debería tampoco decir, vamos a permitir inversiones en temas de defensa por parte de China. Pues no, porque somos unos aliados muy importantes de Estados Unidos y lo seguiremos siendo. Pero si uno logra montar una política que logre recoger, yo creo que hay extremos, en los dos extremos, que nunca se van a poner de acuerdo, pero una política más central de una orientación pragmática de Colombia frente al mundo, basada en la realidad de las necesidades y basada en lo que le conviene al país, eso permitiría que trascendiera gobiernos. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, atraer inversión extranjera de países del Oriente y de Europa y de Norteamérica no debería ser algo que nadie le importa, pues que le molestara, sobre todo para sectores no estratégicos, pues no claves así muy importantes. Agrícola, yo creo, para mí si viniera empresas europeas, asiáticas, japonesas, coreanas, chinas, todas bienvenidas, desde que monten y generen desarrollo. Muchas gracias. Una acotación, doctor Luis Diego. Justo pues en la Escuela de Derecho tenemos el curso de Política Exterior Colombiana que nos ayuda a engranar todos estos elementos también en nuestros análisis. Y con el doctor Jaime Arrula hemos tenido tanto expresidentes como líderes políticos en cátedra de líderes mundiales y que nos han ayudado mucho los estudiantes a conectar. Qué bueno. Doctora Sara. Listo, muchas gracias, doctor. Ahora mencionábamos la importancia de ese auge y de ese intercambio comercial entre China y Colombia como tal, pero qué tan importante ha sido el proyecto de la Ruta de la Seda, o si podemos considerar que es uno de esos sistemas de globalización históricos más importantes que hemos tenido frente a esa relación comercial y a esa ampliación que hemos tenido entre ambos países. Bueno, el nuevo proyecto de la Franja y la Ruta, que lo promovió el presidente Xi Jinping de China a partir del año 2013-2014, es una forma de soft power de acercarse al resto del mundo, soft y duro, porque también tiene infraestructura de inversión, pero una forma de decirle al mundo, aquí está China, que es una nueva potencia,
y está dispuesta a hacer amistad con sus países y hacer inversiones y hacer proyectos. Eso tuvo mucho dinamismo en los años 2015 al 20 más o menos. En los últimos años, porque China también se ha frenado un poco, la economía, le han bajado el ritmo y ya no es que regalen plata tanto como la regalaban. Eso ha tenido más y menos. En algunos momentos hicieron muchas inversiones, en algunas de ellas no muy bien hechas, sin muchos estudios, y no funcionaron, otras sí. Hay otras, pues, hay toda clase de críticas ahora, decían, pues han hecho, por ejemplo, en Sri Lanka hicieron una inversión muy grande en un puerto que finalmente no fueron capaces de pagarlo el país y les tocó casi que quedarse los chinos con él. Entonces, no es, uno también tiene que ser política de ojos abiertos. Es decir, China, como Estados Unidos, como Europa, como cualquiera, pues son países que tienen sus intereses y las empresas tienen intereses y su gobierno tiene intereses, entonces uno tiene que jugar a recibir beneficios, pero a tener los ojos abiertos. Yo estando allá en su momento, fui partidario y prácticamente si no hubiera sido por el COVID, tal vez estando Duque presidente, que era un presidente más derecha, hubiéramos firmado la franja en la ruta. Él le interesó, empezamos a dar documentos, llegó el COVID y pues la prioridad cambió. Pero lo hubiéramos firmado posiblemente en un momento dado. Al final, cuando ya está acabando el gobierno y él ya acabando el gobierno y personalmente él pensando irse a Estados Unidos y todo, dijo, no, mejor no, dejémoslo quieto, para no torear a los gringos. Entonces yo, por ejemplo, particularmente, yo no estoy en contra de que Colombia lo hubiera firmado. Yo sí, y critiqué mucho que lo hubiera firmado sin pedir nada a cambio, que eso sí fue distinto, que se abrió allá y fue el presidente y dijo, pues lo firmo ya, porque eso es un voto, digamos, a favor de los chinos de confianza de que somos muy amigos, entonces deme algo, pues uno tiene que jugar con pragmatismo. Entonces, si no hubieran abierto mercado para varias cosas, si hubieran prometido hacer algunas inversiones, sí. Entonces, yo pienso que uno tiene que ser pragmático. Hombre, es una herramienta más para tener acceso de pronto a crédito, a proyectos, bienvenido, pero uno por uno. Una vez firmado, miremos cada cosa que nos sirve y que no nos sirve. Bueno, mis estimados estudiantes, doctor Jaime, doctora Sara, profesores, pues muchas gracias, señor ex embajador. Le damos un fuerte aplauso de agradecimiento. Tengo un problema, es que no me quiero llevar 4 libros que tengo aquí. No, bien pueda, doctor. ¿Cómo los dejamos a ustedes? La doctora Sara los puede rifar. Sara, ¿se los dejo para que lo rifen o lo rifamos de una vez aquí en la carrera? Venga, ¿tiene un lapicero? Doctor. Va a ser una aquí rápida, pero ¿les interesa o no? Bueno. Doctor Luis Diego, un estudiante de intercambio de Alemania quisiera darle unas palabras. Muchas gracias también de mi parte. Teniendo en cuenta la iniciativa de Ruta y Franja, sabemos que la China está realizando inversiones en todo el mundo, especialmente África, en Europa, pero también mucho en Latinoamérica. Y creo que la mayoría de esas inversiones son en los puertos, pero teniendo en cuenta la historia del ferrocarril aquí en Colombia, que en los últimos 3 décadas ha sido muy difícil, también debido a la geografía, pero también a muchos más factores. ¿Usted cómo ve el potencial de inversiones en el ferrocarril de China en Colombia? Mira, te voy a contar algo con respecto a ese y muchos más proyectos en otros temas. Estando allá y todavía hoy más, yo le digo tanto al gobierno nacional actual, anterior, como a los gobiernos regionales que tienen proyectos, yo siempre les digo, China tiene mucho interés en participar, pero nosotros no podemos irles a hablar de ideas, sino de proyectos ya bien estructurados, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Que la gente habla, no, es que mañana vamos a hacer tal proyecto, y bueno, y los estudios y los diseños. No. Entonces, yo soy, y eso ha pasado con casi todos los gobiernos, más que todos, pero con casi todos. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que para China el interés en un proyecto ferroviario está ahí, la capacidad que tiene técnica, toda, pero tenemos que tener el proyecto ya listo, calientico, estudiado, con cómo funcionaría, cómo sería la inversión. Por eso en su momento, yo cuando recién llegaba allá, a los 15 días estaba en una visita por allá que estaba haciendo Peñalosa, alcalde de Bogotá,
y me contó el metro, me dijo, el metro ya está listo para salir este final de año con estudios y con todo. Y le dije, no, 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 el proyecto perfecto para venderlo a los chinos. Y lo compraron, pues participaron. Entonces yo creo, hoy en tema ferroviario, China tiene una cosa, pero de locos, de verdad. Uno se va a recorrer el país es de locos y su capacidad técnica es muy fuerte. Pero nosotros no podemos decirle, venga, hágame este proyecto y sin estudios, nada. Entonces, Colombia, si juiciosamente, si a mí me dicen, pues como propuesta para un próximo gobierno, hombre, recoja todos los estudios que hay, ajústelos, póngalos bien afinaditos, ya preparados, y 4 o 5 de ellos con seguridad que los chinos le invierten o lo financian.